Buenas noches, estimados docentes y compañeros. A continuación haré mi presentación de la actividad número 2, negocios internacionales y globalización. Los temas a tratar, qué es la globalización y cuáles son sus principales objetivos, cómo surgió la globalización, cuáles son los beneficios de la globalización, cuáles han sido las consecuencias de la globalización en Colombia, cómo afecta la globalización a la industria colombiana, qué impacto ha tenido la globalización en el plano económico, político, social en el mundo y conclusiones. Empecemos. ¿Qué es la globalización y cuáles son sus principales objetivos? La globalización hace referencia a los cambios dramáticos que está atravesando el mundo, conforme a la nueva tecnología y a la economía moderna, el cual permite acercar el mundo mediante el intercambio de bienes y servicios, productos, información, conocimientos y cultura, mediante la integración internacional. Por lo tanto, la globalización es consecuencia del progreso humano debido al avance en tecnología, conocimientos, ciencia, transporte y la industrialización. Entonces, hablamos de globalización como un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando mercados, sociedades y culturas. Los objetivos. En primer lugar tendríamos, permite que economías en vía de desarrollo tengan oportunidades de colocar sus productos en cualquier lugar del mundo. Favorecer la difusión de conocimiento de culturas y costumbres. Creación de un mercado mundial en el que circulen libremente los capitales financieros, comerciales y productivos, dando un avance a las tecnologías y comunicaciones que permitan acortar distancias. Permitir la libre circulación sin trabas del dinero, créditos e inversiones internacionales, los bienes y servicios, las materias primas y la mano de obra de tal forma que permita aumentar la rentabilidad de capital y aumentar así sus ganancias. ¿Cómo surgió la globalización? El origen de la globalización, para algunos autores, data del año 1519 a 1522, cuando la expedición de Fernando Magallanes completó por primera vez la vuelta al mundo. Existen otras opiniones que conducen a los orígenes de la globalización desde el año 1492 con el descubrimiento de América, el cual contribuyó al desarrollo del capitalismo a través de los procesos de acumulación originaria de capital, lo que sirvió a Europa para financiar la revolución industrial, a la vez que países dominados se convirtieran en nuevos mercados. Las empresas multinacionales que surgieron en el siglo IX fueron determinantes en el origen de la globalización, ya que los capitales de las potencias europeas y de Estados Unidos necesitaban obtener ganancias fuera de sus fronteras. Otro origen que se podría aquí quedar es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países participantes estaban golpeados económicamente por el proceso de la guerra. Pero a partir de allí nacen entes que permitían favorecer la reconstrucción de los países. Con ello, el intercambio comercial y mirar estrategias de cómo abrir fronteras para poder ofrecer los bienes y servicios entre países. Posteriormente, otro agente que favoreció la globalización para que éste se llevara a cabo fue la creación de instituciones internacionales, como lo son el GATT, que eran acuerdos generales sobre comercio y aranceles aduaneros, dedicados al comercio internacional. Posteriormente, este GATT se cambió sus procesos y se convirtió en la Organización Mundial de Comercio. El Fondo Monetario Internacional, el cual servía para regular el sistema monetario, y el Banco Mundial, que este se hizo para la reconstrucción y fomento, destinado a proveerle el crédito a los países en reconstrucción y que posteriormente se conocería como el Banco Mundial. ¿Cuáles son los beneficios de la globalización? En primer lugar, aceleración de la tasa de crecimiento de los países en desarrollo y de la economía mundial. Disminución de la pobreza y mejoramiento de los índices de desarrollo humano.
Un sistema comercial internacional más libre aumenta el número y calidad de productos que están disponibles para el consumidor. Los precios son más favorables y se combate el monopolio. Disminución de obstáculos al comercio y a la inversión. Un sistema comercial basado en reglas de aplicación de la posibilidad a países en vía de desarrollo a defenderse de prácticas desleales practicadas por grandes naciones. Y finalmente el mejoramiento de los ingresos a nivel de los individuos. ¿Cuáles han sido las consecuencias de la globalización en Colombia? Colombia no ha logrado ser participante activo de la globalización a pesar de que es un país en desarrollo, el cual no cuenta con el apoyo suficiente para el avance tecnológico y científico. Colombia en la actualidad importa más de lo que exporta. Esto genera que la balanza no sea equitativa. Algunos ejemplos es que hace 20 años Colombia era un gran exportador de café. En la actualidad, la mayor parte del café que se consume en Colombia es de origen extranjero. Por tanto, las consecuencias de la globalización en Colombia no han sido muy favorables. Hay cada día más desempleo, inequidad y pobreza. La riqueza se mantiene centralizada y el crecimiento de la educación no ha sido favorable para contar con los recursos que permitan al país ser más competitivo. No obstante, el país ha tenido mejoras en cuanto a sus niveles de productividad. Adicional a eso, Colombia ha diseñado proyectos que han sido beneficiosos en cuanto a que ha permitido que otros países vean a Colombia como un buen lugar de inversión. Colombia recientemente viene trabajando en las vías 4G. Esto permite que los tiempos de transporte desde las ciudades productoras hasta las zonas costeras sean más rápidos y por ende los costos de transporte se minimicen. Adicionalmente, hoy en día Colombia se encuentra en un proceso en el cual se viene reduciendo los conflictos que se tienen con grupos subversivos. Esto también genera confianza e inversión de capital extranjero. Entonces, podríamos decir que a largo plazo podríamos ver los beneficios que estas acciones que han entablado el gobierno puedan generar a futuro a nuestro país. ¿Cómo afecta la globalización a la industria colombiana? Lastimosamente el resultado no es bueno, ya que Colombia, al haber firmado diferentes tratados de libre comercio, permitió que muchas empresas extranjeras ingresaran al país, las cuales las ganancias salen pero no se invierten nuevamente en educación, tecnología y desarrollo. Esto ha conllevado que se mantengan altos índices de desempleo. La concentración de la riqueza sigue siendo destinada en un sector generando así que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez más pobres. Colombia no cuenta con variedad de productos que le permitan ser representativos en el extranjero y por consiguiente no genera ese valor agregado que el efecto de la globalización espera. Por otra parte, la industria energética colombiana ha sido responsable de los daños ambientales que hoy vive el país. En su afán por producir, contamina, desforesta, afecta fuentes hídricas e impacta ecosistemas, pero no vuelve en proporción los recursos extraídos en beneficio de sus habitantes. A pesar de que hayan efectos negativos, también hay que resaltar los aspectos positivos. Colombia, a pesar de que una de sus fuentes de exportación son el petróleo, los minerales, el carbón, entre otras piedras preciosas, Colombia ha sido responsable también, ha venido siendo responsable con el medio ambiente. Esto genera que se creen políticas para la protección del medio ambiente. No obstante, todavía falta mucho por hacer, pero el país lo viene haciendo. Adicional a eso, también se ve que
hay más ayudas por parte del Estado para la educación y la investigación por parte de Conciencias. Entonces, poco a poco, el país va entrando en esa tónica en la cual se debe estar mejorando sus procesos, tanto internos como externos, en los cuales se cree educación, inversión, se disminuya la pobreza y se puede hacer más competitivo para poder ofrecer más productos y que tengamos mayores importaciones a las exportaciones, mayores exportaciones que importaciones, perdón. Según datos de la DIAN, para el 2017 Colombia importaba 17.862 millones de dólares, mientras que exportaba 11.540 millones de dólares. Varios productos son los que exporta Colombia en la actualidad, como lo vemos a continuación. Adicional a eso, los productos que importa Colombia aún siguen siendo bastantes. ¿Qué impacto ha tenido la globalización en el plano económico, político y social en el mundo? La integración económica global ha impulsado un fuerte desarrollo en países diversos. Según reportes del Banco Mundial, la desigualdad económica ha venido en disminución. Algunos países han venido cerrando la brecha frente a los países más ricos del mundo. Durante los años 90, los países que se integraron en el proceso de globalización crecieron a una tasa anual del 5% per cápita, en comparación con una tasa del 2% para los países ricos. Estos datos, según el Banco Mundial, han permitido a millones de personas escapar de la pobreza. Para que un país logre ser altamente competitivo, debe tener presente que por sí solo este fenómeno no se dará. Por tanto, la liberación de políticas comerciales no es suficiente para garantizar el éxito de los mercados globales. Desde el sector político se deben incentivar medidas que permitan mejorar su clima de inversión a cabalidad mediante la reforma de instituciones, mejorando sus comunicaciones, sistemas financieros y de transporte, de tal manera que estimulen la inversión y el espíritu empresarial. Un factor a considerar en el proceso de globalización desde el punto social, ya que al abrirse a los mercados se producen migraciones de personas, que de conseguir más ingresos. Partiendo de la información que han recibido, los países deben procurar por garantizar acceso a la salud, educación, el cual permita minimizar la pobreza. Aquellos países ricos deben procurar ofrecer puestos de trabajo con políticas que aseguren su protección evitando la mano de obra infantil, como casos como el de China, Vietnam, Taiwán, son evidencia de la explotación infantil debido a las empresas que se trasladan a estos países, favoreciendo por la poca regulación laboral existente, pero que visto desde otro punto de vista, permitió que estos países salieran de la pobreza extrema que enfrentaban. Conclusiones: importancia de la globalización. La globalización es un efecto que impacta tanto a los países que se interesan en hacer parte de este proceso de integración económica como de manera individual en sus habitantes, el cual genera múltiples beneficios en los sectores económicos, políticos y sociales, permitiendo que se mejore la calidad de vida. La globalización genera tanta prosperidad económica como incremento en oportunidades, especialmente para países en vía de desarrollo, viéndose reflejado en la disminución de precios, facilidad de adquisición de bienes y servicios, inversión extranjera, aumento de fuerza laboral e incremento de producción y facilita la competitividad. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.